¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como unidad citología, estructura celular, membrana, con los estudiantes de quinto de secundaria. Citología, estructura celular, membrana. Generalidades. Al existir diversas clases de células como seres vivos, pueden dividirse en dos tipos, que son las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas se caracterizan porque no tienen un núcleo bien definido, carecen de membrana nuclear y de organelos citoplasmáticos complejos como el aparato de Golgi. Son organismos unicelulares. Entre ellos tenemos a la bacteria. La bacteria está constituida por las siguientes partes. Está envuelta por una cápsula que tiene la función de proteger a esta célula procariótica. A continuación se encuentra la pared celular, que cumple también la función de protección. Es la segunda capa protectora de la bacteria. A continuación se encuentra la membrana celular, que es una membrana selectiva, permitiendo el ingreso de sustancias seleccionadas por la membrana al interior de la bacteria, como también la salida de sustancias no asimilables y la sustancia de desecho al exterior de la bacteria. La membrana celular presenta unas prolongaciones citoplasmáticas conocidas como mesosomas, que le coayudan en el proceso de la respiración a la bacteria. El citoplasma cumple la función de contener en una posición fija a los organelos. Alrededor de la cápsula se pueden encontrar pequeños filamentos conocidos como cilios, que cumplen la función de la reproducción en las bacterias. También podemos observar que tiene una cola o flagelo, que le coayuda en el proceso de la locomoción. Las células eucariotas se caracterizan porque tienen un núcleo bien definido. Estas células son estructuralmente complejas. Existen dos tipos de células eucariotas, la célula vegetal y la célula animal. Estas células anatómicamente constan de una pared celular, una membrana celular, citoplasma, como también de un núcleo bien definido o un núcleo verdadero. Estudio de la membrana celular. La membrana celular es la estructura más externa de la célula y puede ser un producto de diferenciación del citoplasma o un producto de secreción del mismo. Pared celular. La pared celular es una estructura rígida que rodea las células vegetales o como también a las bacterias. La pared celular es constituida principalmente por celulosa y tiene la función de proteger la membrana plasmática o la membrana celular. Y esta está constituida o formada por secreciones del citoplasma. Composición de la pared celular. La pared primaria está constituida por celulosa, como también de algunos compuestos de naturaleza proteica. La pared secundaria. Esta pared está constituida principalmente por hemicelulosa, pectinas y lignina. En algunos casos, esta pared se forma por varias capas superpuestas una sobre la otra. La lámina media está constituida por lignina y pectinas, y esta se encuentra tanto en la pared primaria como en la pared secundaria. Membrana plasmática. Estructura. La membrana plasmática es la diferenciación viva, presente en todas las células sin excepción alguna. Esta membrana protege, como también constituye a la mantención de la forma de la célula, aunque su función principal es la de regulación
del intercambio de materiales de sustancia y diversas entre esta, con el medio que la rodea. La estructura de la membrana plasmática o la membrana celular está compuesta por glicoproteínas, que son del 20 al 70% de la membrana plasmática. También contiene fosfolípidos, que ocupan del 20 al 40% de la membrana plasmática, y así constituyendo el resto los glúcidos. La membrana plasmática está constituida por 3 capas. Una capa externa de naturaleza proteica, una capa intermedia formada por una doble capa de fosfolípidos y una capa interna formada por proteínas como también por glúcidos. Fisiología de la membrana celular. A través de la membrana celular se efectúa el intercambio entre la célula y el medio. La célula necesita tomar del exterior los materiales necesarios para realizar sus funciones, a la vez que debe eliminar los productos de desecho. De esta manera, la membrana plasmática, al relacionarse con el medio, cumple una serie de funciones que son selectividad, permeabilidad, pinocitosis, como también fagocitosis. Selectividad. La selectividad es el paso de moléculas de ciertas sustancias a través de la membrana plasmática o la membrana celular. Depende mucho de la estructura, tamaño y carga eléctrica de estas moléculas. Y de esta manera la membrana plasmática es selectiva. Permeabilidad. Todas las membranas que rodean las células, núcleos, vacuola, mitocondria, cloroplastos y otros organelos citoplasmáticos son selectivamente permeables, ya que permiten el paso de sustancias preferentemente al estado gaseoso, como ser oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono, tratando un poco más de tiempo, como también proteínas, azúcares, que estos deben disolverse en las capas proteicas. Este intercambio de sustancias se efectúa mediante el fenómeno de difusión como ósmosis. La difusión es un proceso de movimiento de moléculas de un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración de soluto. La ósmosis es el proceso de movimiento de las moléculas de menor a mayor concentración de soluto. Cuando la célula se hincha por el exceso de agua, esta se denomina turgencia. O ocurre cuando la célula se halla en un medio hipotónico. Por lo contrario, si la célula se encuentra en una solución hipertónica, pierde agua. Su membrana se encoge y arruga. A esto se llama plasmólisis. Transporte activo. El transporte activo es el movimiento de iones como también de moléculas disueltas que atraviesan la membrana plasmática y de esta manera utilizando la energía química conocida como ATP, que es el adenosín trifosfato. La fagocitosis consiste en ingerir partículas sólidas, que consiste en la alimentación, más o menos voluminosa por algunas células. La pinocitosis consiste en la invaginación de la membrana plasmática y así de esta manera ingerir líquidos del medio externo. La endocitosis es un mecanismo clave por el cual la célula introduce moléculas grandes, partículas extracelulares, incluso pequeñas células.
englobándolas en una invaginación de la membrana y así de esta manera formando una vesícula. Transporte activo y transporte pasivo. El transporte activo consiste en el ingreso de moléculas que se mueven desde una baja a una alta concentración a través del ATP, que es el adenosín trifosfato. El transporte pasivo consiste en el ingreso de moléculas que se mueven de una alta a una baja concentración y no necesitan de la energía del ATP. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviarán actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.